Hola a todos, soy Amador Martos, filósofo español. Estoy aquí de nuevo con todos vosotros para comentar y leer un mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre les digo, son mensajes que estamos leyendo y comentando de este libro, Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual. Entonces, hoy, antes de iniciar el mensaje, quiero hacer una pequeña reflexión, puesto que todos los mensajes anteriores, de algún modo, son mensajes preparatorios para ver la hecatombe que va a venir en este mundo con el fin del sistema, el colapso económico, enfermedades, el fin de un tiempo previsto en el Génesis y, en cierto modo, un apocalipsis que no quiere decir caos, pero que también, sino que también quiere decir revelaciones. Apocalipsis quiere decir revelaciones. Entonces, después de mensajes que nos han ido preparando para este fin de civilización tal como la conocemos, con su tecnología, su electricidad, eh, el dinero, el poder, todo esto que se tiene que venir abajo, según muchas profecías, pero que también Jesucristo aquí nos lo ha confirmado, ahora se plantea una cuestión. ¿Cómo será el nuevo mundo? ¿Cómo llegaremos a él? ¿Cómo tenemos que prepararnos? Pues bien, este mensaje de hoy trata justamente de eso, de hacer un ejercicio de imaginación para prepararnos a ver cómo podemos visualizar y llegar a ese nuevo mundo. Así que vamos a entrar en materia. Como siempre, les recuerdo que el libro está disponible gratuitamente en la web pensarenserico.es. Recuerdo que estamos hablando del libro Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual. Y entonces vamos a entrar ya en bueno, antes de entrar en el capítulo y el mensaje, recordar que los vídeos anteriores hemos tratado y leído el prólogo, el preámbulo, y del libro 1, El mundo después, hemos llegado hasta el capítulo 22. ¿eh? Y hoy vamos a ver el capítulo 23, que está en la página 76, y que se titula, el mensaje se titula La llegada de un nuevo tiempo. Bien, entonces, como siempre les digo, voy a leer y al hilo de la lectura ir haciendo unos comentarios complementarios para aclarar si es que es posible o sacar de esa profundidad que expone Jesucristo, pues algunos elementos que nos sirvan de discernimiento o de ayuda para comprender a veces unas frases crípticas que requieren cierta profundidad y que hay que analizar. Entonces, voy a leer y, y luego, pues, si cabe, haré algunos comentarios. Dice así: Queridos amigos, después de los tiempos difíciles que se avecinan, también llegará el momento de la construcción. ¿Alguna vez te has preguntado realmente qué sería lo ideal para vivir en armonía en la Tierra? Muchos hombres y mujeres critican los modelos de sociedad en la que viven. Algunas personas quieren volver a cosas esenciales como la preservación de determinadas especies animales o determinados ecosistemas. Otras quieren preservar los beneficios de la tierra, como el agua. Muchos desearían ver desaparecer vuestros gobiernos. Otros todavía sueñan con un mundo sin dinero, sin propiedades, etcétera. Pero, ¿te has tomado siquiera el tiempo para pensar en ello? Repito, ¿pero te has tomado siquiera el tiempo para pensar en ello? ¿Imaginar realmente un nuevo mundo? ¿Cómo evolucionarían todos allí? ¿Qué lugar debemos darle a la naturaleza y a los animales? ¿Cómo sería ideal vivir, calentarse, alimentarse? Además, ¿sería ideal educar a los niños a través de estructuras como la escuela? ¿Cómo abastecerse de alimentos u objetos si ya no hay dinero? Etcétera. Pues bien, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, un primer comentario. Evidentemente, estas preguntas que nos plantea Jesucristo son muy trascendentales, pues nos llama a nuestra poderosa imaginación para ver cuando se haya destruido este mundo en el cual estamos viviendo, este fin de civilización que se está cayendo abajo, como ya se ha comentado en otros mensajes, ¿cómo será poder imaginar un nuevo mundo, como dice aquí, ¿no?
¿Alguno de nosotros han hecho ese ejercicio? Bueno, yo humildemente quiero decir que no he intentado analizar y dar respuesta a estas preguntas profundas que plantea Jesucristo, pero sí que desde mis presupuestos filosóficos he intentado poner algunas bases psicológicas, filosóficas, quizás sociológicas también, para intentar imaginar cómo sería la transición humana del viejo mundo que se está cayendo al nuevo mundo, ¿no? Entonces, claro, yo como estudio filosofía y he profundizado en los temas psicológicos, sociales, antropológicos, pues he intentado aquí eh, determinar unos presupuestos filosóficos. Bien, esto lo pongo simplemente a título indicativo para aquel que quiera investigar. Entonces, este artículo, también debo decir, es una reproducción del epílogo titulado Una filosofía hermenéutica para los seres espirituales de la obra Ken Wilber y los nuevos paradigmas de la humanidad, que es este libro que está aquí, ¿de acuerdo? Que recuerdo lo pueden descargar gratuitamente en PDF. Es decir, estos presupuestos que yo planteo aquí son la conclusión, las conclusiones de este libro, ¿de acuerdo? Recordemos que Ken Wilber es el filósofo considerado como el Einstein de la conciencia. Tiene más de 20 libros publicados, millones de ejemplares vendidos en el mundo y es del cual hemos hablado en otros mensajes, el que describe la evolución de la conciencia del ser humano en sus aspectos psicológicos y en sus aspectos espirituales, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por todos los procesos de evolución espiritual. Pues bien, tras ese libro, que esconde una profunda sabiduría de Ken Wilber, yo concluí pues con este artículo aquí resumido. Recuerdo que el libro se puede descargar gratuitamente en PDF. Lo que sí está aquí, este artículo, es subtitulado, cosa que no está en el libro. Es decir, el libro fue como una canalización de ideas que me surgieron al hilo de la investigación, pero posteriormente aquí subtitulé los párrafos, ¿no? Por ejemplo, hablo de verdades eternas, del principio de los contrarios, del pasado, presente y futuro de la humanidad. Ojo con esos términos, pasado, presente y futuro, porque en este mensaje Jesucristo nos va a hablar del tiempo, ¿verdad? Justamente el tiempo está en el título del mensaje. Trato también la física cuántica y la relación con la espiritualidad. Abarco conceptos como el saber, la verdad y la libertad. Abarco también el criticismo kantiano. Recordemos que Kant es uno de los filósofos modernos más importantes de nuestros tiempos. Planteo un nuevo paradigma de conocimiento. Planteo también un cambio desde la filosofía tradicional que nos enseñan los colegios y en las universidades a una filosofía transpersonal, la cual es la base, digamos, de todas mis investigaciones y trabajos científicos publicados en algunas universidades o revistas científicas. Y también recojo el término mundo chato, ese mundo que se está cayendo a cachos y que es un término que recojo de Ken Wilber. Y en fin, voy dando pinceladas a modo de subtítulos para ir entrando en una conclusión final, pues que necesitamos una filosofía hermenéutica para seres espirituales. Bueno, lo dejo aquí, no quiero profundizar en este trabajo porque, repito, es la conclusión de este libro de Ken Wilber y los nuevos paradigmas de la humanidad, pero aquel que quiera investigar estos presupuestos filosóficos para poder transitar del viejo al nuevo mundo, pues aquí tendrá unas pinceladas, repito, desde presupuestos filosóficos, porque claro, el cambio de la humanidad requiere que cada uno de nosotros haga sus propios cambios internos de transformación interior, como ya se ha apuntado en otros vídeos. Por tanto, vamos a seguir con la lectura y vamos a ver que lo que sigue también guarda relación con estos presupuestos planteados aquí. Y entonces, pues vamos a volver al texto y seguir con la lectura. Dice, dice así, muchas preguntas suelen quedar sin respuesta cuando se trata del nuevo mundo. Verán, amigos míos, a medida que leemos estas líneas, que la realidad de esta nueva era
requerirá una adaptación nunca antes vista en la Tierra. Poco a poco irás descubriendo las exigencias de esta ascensión, porque inicialmente, después de la ruina de lo antiguo, como hemos dicho anteriormente, seguirá un largo periodo durante el cual os quedaréis aislados de todo. No más comunicación con el mundo exterior, no más tráfico de vehículos ni de ningún tipo de transporte, no más dinero, no más tiendas, no más electricidad, etc. Habrás dado un salto hacia adelante, pero que parecerá claramente un salto hacia atrás. Bueno, este párrafo para mí me entusiasma volver a leerlo y explicarlo porque tiene una profundidad, una esencia que merece algunas explicaciones, ¿no? Hay muchos términos aquí que conviene analizar y explicar. Eh, Empecemos, por ejemplo, con el término ascensión, ¿eh? Porque dice aquí, poco a poco irás descubriendo las exigencias de esta ascensión. Cuando hablamos de ascensión, y se habla mucho en las redes sociales de ascensión espiritual, yo también lo hablo en mis publicaciones, ¿de qué trata este término ascensión? Bueno, básicamente, ya lo hemos visto anteriormente, la ascensión es un proceso individual para pasar de la tercera a la quinta dimensión. Los que siguen este canal y mis publicaciones ya saben que para pasar de la tercera a la quinta dimensión hay que pasar por la cuarta dimensión. ¿De acuerdo? Y se trata de un proceso individual de trabajo interior, de transformación, de autoconocimiento, de introspección, de evolución personal a través del empoderamiento, el despertar espiritual, buscar la trascendencia y alcanzar por fin la conciencia de unidad. Bueno, este trabajo, como ya he dicho anteriormente, es un poco extenso, es profundo, pero para aquellos que no quieran leerlo o investigarlo, tienen aquí, como he dicho anteriormente, el vídeo donde expuse estos temas en el octavo encuentro de espiritualidad en la Universidad UPEL de Venezuela, ¿de acuerdo? Hace unos 6 meses que los puse este tema allí. Entonces, aquí tienen una herramienta para aquel que quiera investigar sobre ese tema de la ascensión. Pero la ascensión también, al pasar de la tercera a la cuarta y quinta dimensión, requiere una comprensión de qué son las dimensiones, porque hay que ascender de la tercera a la quinta dimensión. Pero, ¿qué son las dimensiones? Bueno, aquí tienen una imagen donde especifica, digamos, las particularidades o características de las tercera, cuarta y quinta dimensión. También tienen un texto donde hago aquí una introducción, explico brevemente en qué consiste la tercera, la cuarta y la quinta dimensión. Y luego, para aquellos que quieran profundizar, pues entonces he recopilado todas mis investigaciones bajo la 3D, por ejemplo, que abarca la Matrix, el ego, la dualidad y la ilusión. Entonces, para cada concepto Matrix hay una serie de enlaces a mis investigaciones. Para el concepto de ego hay también enlaces, para el concepto de dualidad lo mismo, y para el concepto de ilusión, pues tienen todas estas investigaciones. Cuando pasamos a la cuarta dimensión, que aquí trata de tiempo, racionalidad metafísica e inconsciente colectivo, pues del mismo modo, tenemos el concepto tiempo y sus correspondientes investigaciones. Tenemos el concepto transracionalidad y todas las investigaciones que hablan de la transracionalidad. Es decir, lo que va más allá de la razón. El concepto metafísico, que también es propio de la cuarta dimensión, pues con sus correspondientes investigaciones. Y el inconsciente colectivo, que también tiene sus investigaciones. Y llegamos así a la quinta dimensión, donde los conceptos básicos son trascendencia, sabiduría, amor, no dualidad y conciencia de unidad. Para el concepto de trascendencia, pues tenemos aquí todos estos enlaces a investigaciones, artículos científicos, monografías, vídeos, en fin, está todo muy bien documentado para aquel que quiera investigar estos conceptos. En este caso, trascendencia. También para la sabiduría, investigaciones realizadas sobre estos temas. También para el tema del amor, como no, incluso hablamos de la evolución del amor desde unos fundamentos sociobiológicos, y también el concepto no dualidad. Aquí hay una serie de investigaciones también. Y por fin, que es el objetivo final, alcanzar la conciencia de unidad, lo cual sería el lúcido misticismo platónico o la conciencia de unidad tal como la plantea Ken Wilber. Bueno,
Como pueden ver, aquí hay mucho donde investigar. No trato que cada uno de vosotros vuelva a hacer ese recorrido, pero sí al menos tener unas pinceladas que, por ejemplo, aquí con esta sinopsis, este resumen, puedan tener una idea, un esquema de lo que es la tercera, cuarta y quinta dimensión. ¿De acuerdo? En fin, todo esto para hablar de la ascensión, porque la ascensión, recordemos, es pasar de la tercera dimensión, de este mundo de ilusión en el cual estamos viendo que es un sueño, eh, hasta llegar a la quinta dimensión, pero como digo, hay que pasar por la cuarta dimensión. Luego, evidentemente, este término ascensión que nos habla Jesucristo en este mensaje, pues hace alusión a la palabra ascensión espiritual que forma parte del título de este libro que estamos comentando. Por tanto, sería el objetivo casi final, digamos, de todo este trabajo de lectura y comentarios para comprender todo este proceso de ascensión espiritual en qué consiste. Entonces, aquí tienen un pequeño resumen del libro, que también lo tienen en la contraportada para aquellos que lo han descargado en PDF. Recordar que este libro se puede descargar gratuitamente, ¿eh? En el apartado de libros, aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí tiene un resumen como mis investigaciones científicas, psicológicas y filosóficas que hemos visto anteriormente, pues se trata de un camino descendente por un lado, pero también un camino ascendente por otro lado, que concluyeron con mi obra La importancia de Dios en la filosofía. Bueno, dejo aquí esto para que aquel que quiera investigar. Y también la ascensión no solo tiene que ver con la ascensión individual, sino planetaria. Entonces, en mi blog tienen aquí la ascensión espiritual planetaria, que es este epígrafe que tienen aquí, ¿de acuerdo? Donde tengo una serie de artículos, por ejemplo, esta epístola para el fin de los tiempos. La recomiendo vivamente leer esto porque es un tema muy actual con los tiempos que estamos viviendo, sobre todo cuando estamos viendo que hay un caos exterior, hay mucho caos exterior que se avecina y que nosotros tenemos que guardar la calma y la paz interior. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, esta epístola trata de explicar eso. Luego, pues habla del libro que ya hemos comentado antes, también habla de la escatología de la gran tribulación, que ya la disponéis vosotros en el libro. Eh, Intento hacer una teoría integral de la evolución de la conciencia para el nacimiento de una nueva conciencia. Bueno, lo dejo aquí para que el despertar colectivo masivo, también hablo de que es necesario, la gran tribulación de la humanidad, los cuatro jinetes del Apocalipsis, la cesión de 3D a 5D que ya hemos visto, y en fin, aquel que quiera investigar todos estos temas referentes a la ascensión espiritual planetaria, como he dicho, pues tienen materia pues profunda, extensa, ¿no? Y luego el reconocimiento que el ser humano es un sujeto trascendente, donde la principal característica es que se puede trascender a sí mismo, ¿no? Y, en fin, y luego pues tenemos la trascendencia metafísica mediante la meditación, que es un tema que he investigado. Pero de esto hablaremos luego más detenidamente. En definitiva, que la extensión es un tema eh, muy amplio, muy complejo, si cabe, requiere mucha atención, pero quizá me extendió un poquito para poner énfasis que esta palabra ascensión, de la cual no habla Jesucristo en este párrafo, es muy importante. Hay que comprender en qué consiste este proceso y eso he tratado de explicar a través de los enlaces a mi web que he puesto anteriormente. Pero en este párrafo también Jesucristo dice otras cosas, ¿no? Que dice, por ejemplo, eh, a ver, dice aquí, la ruina de lo antiguo, ¿vale? Porque inicialmente, después de la ruina de lo antiguo, bueno, aquí viene a confirmar que este mundo se viene abajo, es necesario que se venga abajo, recuerdo, porque dijo que las raíces de la sombra tienen que salir a la superficie para que queden aniquiladas, destruidas. Bueno, recuerdo que la ruina de lo antiguo, esto lo pueden ver en el capítulo 21, que ahí habla de la ruina de lo antiguo. Entonces, fijaros que en estas pocas palabras tiene un compendio de un capítulo entero, un mensaje anterior, ¿verdad? Y lo más importante aquí, como dice, es que
vamos a quedar aislados de todo, no más comunicación con el mundo exterior, no más tráfico de vehículos, ningún tipo de transporte, no más dinero, no más tiendas, no más electricidad. ¿A qué resuena todo esto? Todo esto resuena a un aislamiento que vamos a vivir durante la Gran Tribulación, durante la Tercera Guerra Mundial, durante los cortes de electricidad, con las llamaradas solares, donde el dinero va a desaparecer y entonces tenemos que aprender a vivir sin todas estas esencias de este viejo mundo que se viene abajo. Pero también todo esto me recuerda que es una insinuación a que busquemos los refugios tanto físicos como espirituales. Ya lo hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Porque ¿cómo vamos a quedar tan desamparados si no hubiera un refugio espiritual o un refugio físico, ¿verdad? Bueno, todo esto existe, el cielo los ha preparado, es necesario que cada uno los busque interiormente, pida consejo al cielo, pida información a su yo superior, o rece, o ore. En todo caso, es un trabajo de introspección, de búsqueda interior para encontrar estos refugios que van a ser necesarios para cuando no tengamos ni tiendas, ni dinero, ni medio de transporte, ni electricidad, etcétera, etcétera. En fin, como vemos, es un párrafo muy críptico, tiene una esencia muy profunda y concluye este párrafo diciendo que habrás dado un salto adelante, pero que parecerá claramente un salto hacia atrás. Bueno, me gustaría comentar esta frase porque esto me recuerda justamente a lo que ya he dicho anteriormente en otro mensaje, y es que eh, en la cuarta dimensión que manipula este mundo de la Matrix, la 3D, estas entidades que manipulan el mundo a través de sociedades secretas, a través de los gobiernos, a través de la economía, a través del poder. Bien, todo esto ha hecho que estemos todos controlados por la tecnología, ¿no? Y cuando esa tecnología, el pago con tarjetas, el dinero, la política, todo esto se venga abajo, ¿cómo nos quedaremos? Pues nos vamos a quedar, como ha dicho Jesucristo aquí, sin todos estos medios, electricidad, dinero, pero esto me parece mucho a cómo vivían nuestros padres y nuestros ancestros, es decir, un siglo atrás, ¿de acuerdo? Cierto que había muchas dificultades cuando se vivía sin la tecnología, pero también es cierto que la tecnología ha sido como una ratonera donde nos han metido a todos los descendientes de nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, por eso el cielo considera que es necesario que nos desliguemos de este modo de vida con tiendas, dinero, electricidad, medios de transporte modernos, porque nos vamos a quedar solos allí donde tengamos que estar cada uno. Y cada uno va a tener que buscar ese refugio espiritual o físico donde podrá atravesar esta gran tribulación que estamos viviendo. Por eso nos dice Jesucristo aquí, habrás dado un salto hacia adelante, pero que parecerá claramente un salto hacia atrás. Efectivamente, habremos perdido todos los beneficios, las esencias, las ventajas de un mundo tecnológico, moderno, pero que sabemos que es un mundo que no lleva a ningún fin amoroso, social, empático, de convivencia en paz. Entonces será necesario que todo esto desaparezca para volver a vivir como lo hacían nuestros padres, nuestros ancestros. Esto es lo que yo entiendo por esta frase, ¿de acuerdo? Me parece muy profunda y muy sutil como Jesucristo ha dado este mensaje. Pero bueno, sigamos con la lectura, porque este mensaje es uno de los mensajes más profundos, con más esencia que he leído de Jesucristo. Vamos a seguir intentando sacar su esencia. Dice, es posible que no vea a nadie en millas dependiendo de dónde se encuentre. Tu noción del tiempo evolucionará por completo. No hay reloj a tu disposición. Estaréis en una nueva temporalidad para vosotros. La fuerza, el coraje, la fe, la paz que os habrán ayudado a atravesar las tinieblas os serán todavía más muy útiles porque este nuevo periodo, premisa del nuevo mundo, será un viaje fuera del tiempo. Tus viejos puntos de referencia ya no serán relevantes, al igual que tus hábitos. Por eso, por eso es tan importante vivir de ahora en adelante, lo más posible en el momento presente, porque quien mira hacia atrás, hacia el pasado, no culminará la travesía.
cualquier ser que esté impaciente por recibir el nuevo mundo y tenga la mirada puesta hacia el futuro, no culminará tampoco la travesía. Bueno, ¿qué puedo decir yo de este párrafo donde hay una información tremenda, tremenda y que requiere algunas explicaciones? Primero de todo, eh, nos dice que es posible que no veamos a nadie en millas, dependiendo de dónde lo encontremos. Evidentemente, porque cada cual va a quedar aislado allí donde su misión le lleve. ¿De acuerdo? Dice, tu noción del tiempo evolucionará por completo. ¿Eh? Estaréis en una nueva temporalidad. Aquí en este párrafo hace referencia a una nueva noción del tiempo. En cierto modo vamos a dejar de vivir bajo la ansiedad, el estrés que nos marca la vida moderna, de ir corriendo de aquí para allá, para comprar, para vender, para trabajar. Aquí nos está hablando que vamos a tener que desligarnos de una manera de vivir en ese tiempo, que es de la tercera dimensión, ¿no? Pero que habrá que aprender a vivir en otro tiempo, ¿eh? Y lo dice y lo repite muy, muy taxativamente, dice, será un viaje fuera del tiempo. ¿Cómo es posible que sea un viaje fuera del tiempo? Bueno, pues estas cuestiones yo también me las he planteado a modo de investigación y en mi web, en el blog, tiene aquí lo que yo llamo una distopía temporal. Nosotros vivimos una distopía temporal. ¿Por qué? Porque vivimos en una Matrix, como explico anteriormente, vivimos en un mundo que parece un sueño, ¿eh? y, y sin embargo tenemos que ir a una nueva dimensión, la quinta dimensión. Entonces, ¿cómo se hace ese tránsito, no? Porque el tiempo se va a percibir de otra manera, ¿no? Sobre todo viviendo en el momento presente, como dice Jesucristo. ¿Cómo es posible dar ese salto de esta distopía temporal en la cual estamos viviendo? Pues bien, aquí tienen una serie de artículos que trato de explicar para aquel que quiera investigar, siempre lo digo, no es obligatorio leerlo todo, pero al menos tener algunas nociones para intentar explicar cómo es esta distopía temporal que vamos a dejar de vivir bajo ese estrés temporal de la vida moderna para ir a un mundo donde alcancemos una paz en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay una serie de reflexiones que me he planteado, la perspectiva que da el tiempo, si somos viajeros en el tiempo, por ejemplo, el desdoblamiento del tiempo, la hiperincursión, que son un trabajo del físico francés Garnier, también tener conciencia de más allá de este tiempo, que es un poquito de lo cual nos habla Jesucristo en ese mensaje. ¿Eh? Volvemos con Garnier y su teoría del desdoblamiento del tiempo, ¿de acuerdo? En fin, estos artículos creo que le pueden dar algunas indicaciones para investigar, para intentar comprender al menos qué consiste este cambio temporal del cual nos habla Jesucristo aquí, como un viaje fuera del tiempo, ¿verdad? Entonces, él dice que tus viejos puntos de referencia ya no serán relevantes, al igual que tus hábitos, es decir, vamos a cambiar radicalmente nuestras nociones de nuestro sistema de vida, ¿no? Y por eso dice, es tan importante vivir de ahora en adelante lo más posible en el momento presente, en el momento presente. Es decir, no hay que vivir en el pasado. Normalmente cuando miramos el pasado o nos aferramos al pasado, eh, nos, eh, nos aferramos a recuerdos, ¿de acuerdo? Que incluso pueden traer depresión a las personas, ¿verdad? Porque estamos anclados en ese pasado, ¿no? Y dice, el que esté viviendo en el pasado no culminará la travesía. Por travesía se refiere a la gran tribulación, este apocalipsis que vamos a vivir, que estamos viviendo ya, donde se va a venir abajo todo el sistema económico, político, el dinero, etcétera, como ya se comentó antes. Y por eso es importante pues, que lo que pase fuera no nos afecte interiormente y por tanto hay que saber vivir en ese momento presente con calma interior, con paz, como decía Jesucristo en un anterior mensaje, ¿no? Y el que esté impaciente por recibir el nuevo mundo y tenga la mirada puesta hacia el futuro, dice, tampoco culminará la travesía. ¿Por qué? Porque sencillamente estaríamos viviendo en la ansiedad, en la desesperanza, en el miedo quizás, y entonces ese proceso de transformación interior que aquí
recurridas ocasiones hemos llamado la transformación interior, el autoconocimiento, la introspección, hace un llamado a que se tiene que vivir todo esto con calma, con paz, en el momento presente, aceptando las cosas como vienen, como llegan, porque todo forma parte del plan divino. Bueno, como ven, este párrafo, como siempre hace Jesucristo, nos da un mensaje con una profundidad extrema que ha requerido, por lo menos por mi parte, muchas investigaciones, y yo lo que hago humildemente es que fortalezco este texto, digamos, de una manera filosófica, psicológica o científica para aquel que quiera eh, asomarse a estos conceptos del tiempo y cómo vivir ese tiempo en el presente y no en el pasado y no en el futuro. Bien, pues sigamos con la lectura. Dice, ahora explica Jesucristo que la única manera de vivir plenamente este periodo de transición y superarlo es estando en el momento presente, nuevamente, volviendo al ritmo natural del cuerpo, como la naturaleza que a veces necesita un periodo de descanso, de sueño y que renace en primavera, vigorizada, llena de vida y alegría, deslumbrando nuestra mirada con mil colores y mil aromas. Bueno, no me digan que esto es una forma poética, celestial de explicar cómo vivir el momento presente. Maravilloso. Dice, tu vida estará marcada por el clima y las estaciones. Este periodo bendito, digo bien, bendito, lo recalca, será un verdadero regalo para que cada uno de ustedes pueda recuperar todas sus capacidades personales para escuchar su cuerpo, escuchar su corazón y para escuchar todo lo que le rodea. Esta sería una forma de vivir el momento presente siendo consciente de lo que somos en nuestro cuerpo, lo que sentimos en nuestro corazón y sobre todo nuestra relación con la naturaleza y de todo lo que nos rodea. Esto es lo que nos trata de decir aquí nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sigamos a dónde nos lleva su mensaje. Dice, quienes perdieron la vista la volverán a recuperar. Uy, quienes perdieron la vista la volverán a recuperar. Los que perdieron la audición la recuperarán. Aquellos que tenían dificultades para moverse o padecían ligeros dolores o incluso insomnio crónico habrán acabado con todo esto. Bueno, en estas primeras frases nos está diciendo que este nuevo mundo es un estado de ser de sanación, ¿verdad? Recordemos esta palabra, sanación. Queridos amigos, si supieran hasta qué punto las vidas que llevan les están dañando, bueno, aquí no descubro nada nuevo. Este modo de vida moderno, pues efectivamente daña nuestra salud. Me refiero a las comidas, el estrés, la ansiedad, el modo de vida, ¿verdad? Y hasta qué punto les es posible recuperar sus capacidades, incluso rejuvenecer, repito, incluso rejuvenecer, poner fin a los dictados del tiempo concebidos en sus sociedades actuales. Cuando tengas tiempo para concentrarte solo en una cosa, tus necesidades reales, la vida te parecerá muy diferente y todo lo que te rodea también. Por ejemplo, una hierba que sacaste ayer podía estar deliciosa en una ensalada mañana. Una ducha que ayer te tomaste rápidamente, sin conciencia, mañana te parecerá una auténtica bendición cuando se convierta en un baño en invierno o en un baño en una vasta extensión de agua en verano. El canto de los pájaros, los sonidos de la naturaleza, te sorprenderán cuando el verdadero silencio se abra paso. Destaco, cuando el verdadero silencio se abra paso. Para reflexionar, por favor. Esto te encantará y te hará darte cuenta de que no estás solo. Este periodo será bendecido, queridos amigos, en muchos sentidos. Llegamos aquí al final de capítulo de mensaje que también requiere pues analizar esta profundidad con la cual nos explica todo esto Jesucristo. He dicho antes que aquí en las primeras líneas habla de sanación, pero luego aquí habla de un modo de vida basado en observar el tiempo, vivir el tiempo, concentrándose en una sola cosa, estar en sintonía con la naturaleza, agradecer cuando tengamos un baño, por ejemplo,
y que ahora no le damos importancia a estos detalles, y estar sobre todo en verdadero silencio, ¿no? Bueno, pues este párrafo nos viene a hacer un llamado hacia una sanación trascendental, es decir, es otro modo, otra manera de ver la vida, de cómo vivirla y cómo tenemos que trascender este mundo que dejamos atrás para vivir de otra manera, ¿no? Entonces, esto requiere, ya se ha dicho otras veces, un proceso de transformación, de autoconocimiento, de introspección, de silencio también, como dice Jesucristo. Y ese tema lo voy a tratar a través de esta investigación. Aquí está en mi blog, en el blog de la pestaña Ascensión Espiritual Planetaria, y el título de esta investigación sería La sanación trascendental. Es decir, tenemos que sanar y buscar una trascendencia de nosotros mismos. Ahora bien, ¿esto cómo se puede hacer? Bueno, yo he investigado al tema de la meditación y me doy cuenta que la meditación es, de modo resumido, es cerrar los ojos al mundo exterior, donde vemos caos, e intentar buscar el silencio interior, como dice Jesucristo, es buscar la calma interior, esa paz que nos dice Jesucristo. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues hay que practicar la meditación, hay que volver a escucharnos a nosotros mismos. Y entonces no voy a extenderme en la profundidad de este artículo, pero voy a dar una sinopsis, un resumen de los temas que yo considero que son importantes, ¿no? Por un lado, que la meditación se puede considerar como un paso para la sanación trascendental, es decir, para trascendernos a nosotros mismos desde la tercera dimensión a la quinta dimensión. Luego, la meditación es una auténtica experiencia interior, porque cuando uno descubre la meditación y se encuentra solo con uno mismo, está por descubrir muchas cosas en nuestro interior, muchos caminos de conocimiento, a aprender a escuchar nuestra conexión con el cielo y que nos lleguen mensajes, que nos guíen. Esto es, como digo aquí, efectivamente, en nuestro interior es donde debemos hallar la respuesta, donde se nos está permitido contemplar el rostro de lo divino, como dice Ken Wilber. En fin, dejo que lo descubran. Pero luego también este acto de meditación, que es un trabajo personal, también está demostrado científicamente. Entonces he recopilado aquí unas investigaciones que se titula El efecto super radiance de la meditación, que se han llevado a cabo a través de meditadores y de un modo científico. Explico lo que es el método de super radiance, eh, el primer estudio que se realizó y cómo se realizó, todas las bases científicas, cómo se desarrollaron, ¿de acuerdo? Los autores de la investigación, las publicaciones científicas bueno, la transición de fase un modo de explicar cómo se produce todo ese cambio. Y también hubo un intento práctico de hacer una meditación para la paz mundial, ¿verdad? Bueno, pues todo esto son investigaciones que han demostrado que a través de la meditación hay muchos beneficios para nosotros mismos. Por ejemplo, se han dado beneficios de la meditación pues con un alto índice de autosatisfacción y felicidad en la vida, ¿verdad? La meditación también combate la depresión. Aquí están todos referenciados las investigaciones de los autores y dónde publican, en qué revista. La meditación también reduce la ansiedad, ¿verdad? La meditación alivia el estrés. Recordemos que la ansiedad suele estar asociada al pasado y el estrés quizás al modo de vida presente, muy acelerado. Y que la meditación tiene muchos beneficios para la materia gris que tenemos en el cerebro, ¿verdad? También tiene aquí todas las referencias científicas. Y que la meditación también despliega la creatividad, ¿de acuerdo? Esto se ha demostrado también en los niños, en los colegios. Y que la meditación reduce el dolor físico. De hecho, hay científicos que han hecho cirugías a unas personas solo con estados inducidos de meditación y que no han necesitado poner anestesia, ¿verdad? Bueno, todo esto lo tiene aquí referenciado con publicaciones científicas. También la meditación es favorable para dejar de fumar, ¿y qué más le puedo decir? Que cuando uno ejerce la meditación, pues se reduce el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. Bueno, como ven, es una amplia investigación
que yo solo me he limitado a recopilar para aquel que quiera investigar todo ese tema de la meditación y darnos cuenta que cuando uno inicia ese camino de autoconocimiento, introspección hacia uno mismo, buscando el silencio interior, llegan todas las respuestas. Y yo creo que ese es el camino del cual también nos habla Jesucristo en este último párrafo a modo de conclusión, donde nos invita al verdadero silencio, que solo se puede alcanzar mediante una meditación profunda interna de uno mismo consigo mismo, y que yo creo que ese es el camino interior es el camino, y por tanto cuando veamos todo ese caos exterior que llega a nuestras puertas, cuando veamos que la electricidad cae, el dinero cae, la sociedad colapsa, vienen las hambrunas, en fin, todo este colapso de la gran tribulación que estamos viviendo ya, pues es pertinente, necesario que volvamos hacia adentro, hacia el verdadero silencio, como dice Jesucristo. Y ya para resumir este mensaje, que me parece de una esencia y una profundidad tremenda, aunque siempre digo que Jesucristo explica las cosas de una manera más sencilla, no puede ser. Este es un mensaje para volver a leer una y otra vez para sacar toda su esencia, ¿no? Porque aquí lo que hace Jesucristo es invitarnos a intentar imaginar cómo vivir en un nuevo tiempo, ¿no? Alejados de esta sociedad actual donde no le damos importancia al tiempo, sino que somos víctimas del tiempo, ¿no? Entonces nos invita a imaginar un nuevo mundo. Y para llegar a ese nuevo mundo, pues es necesaria la ascensión, es decir, la transformación interior personal de cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que el tiempo hay que vivirlo de otra manera, no con ansiedad del pasado, no con estrés del presente o incertidumbre del futuro, sino viviendo el tiempo presente, ¿no? El presente, como dice aquí. Y todo esto nos llevaría a comprender que la caída del viejo mundo, pues también es una bendición para poder llegar al nuevo mundo. Es decir, que toda esta transición, pues, que dice aquí, este periodo de transición, hay que superarlo estando en el momento presente. Es decir, dicho de otro modo, aceptando que la providencia divina, que todo está en mano de Dios y que tenemos que aceptar las cosas tal como son. Pero aceptar las cosas como son no es nada fácil porque hay que renunciar a nuestro ego, ¿verdad? A nuestro traje que tiene nuestra personalidad, ¿no? Y bueno, esto forma parte de las publicaciones que he intentado acercar aquí para que cada cual haga su propio trabajo. Así que todo este mensaje nos lleva finalmente a, a considerar que el tiempo y la manera como percibimos el tiempo y la manera como lo vivimos nos haga más conscientes de los pequeños detalles como una ducha, como el contacto con la naturaleza, como el aceptar una vida tranquila, ¿verdad? Y en silencio. Bueno, yo creo que además de ser un mensaje profundo, es un mensaje poético que destaca muy bien hacia dónde nos dirigimos como humanidad, pero hay que recordar que ese trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, y hay que dar esos pasos poquito a poquito, poco a poco, pero seguros, pero hacia adelante, ¿no? Con fuerza, como dice aquí, yo creo que lo hice muy bien, no sé si voy a retomar esas palabras, lo he terminado muy bien Jesucristo, dice, a ver, me gustaría encontrar estas palabras, eh, dice, con fe, con calma, con paz, lo ha hecho en un párrafo. Aquí, dice, la fuerza, el coraje, la fe, la paz que os habrán ayudado a atravesar las tinieblas. Es que no podemos pasar del viejo mundo que se viene abajo a un nuevo mundo si no tenemos fuerza, coraje, fe y la paz que ya nos explicó en un anterior mensaje Jesucristo. En fin, lo dejo aquí. Es un mensaje para estudiarlo, repito, con detenimiento, con calma y con profundidad. Pues les dejo. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo donde hablaremos del retorno a la paz. Muchas gracias por vuestra atención, repito, y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós.